En esta mini clase vamos a charlar sobre algunos hábitos de higiene financiera. Cuando venimos al mundo, somos bebés, somos como una hoja en blanco, no hemos desarrollado ningún tipo de hábitos, de ningún tipo, tampoco sabemos qué es el dinero, ni tenemos comportamientos, ni ideas, ni creencias adquiridas respecto al dinero, eso lo vamos a ir adquiriendo, desarrollando con nuestra experiencia, con lo que vemos, copiamos. Entonces, la realidad es que todos somos una hoja en blanco. Pero si vemos una persona adulta y si observamos básicamente sus resultados financieros, si dispone de un negocio próspero, si le sobra el dinero, si tiene tiempo suficiente para poder disfrutar de ese dinero que generó, si, bueno, todos los resultados que uno puede identificar en un adulto, lo más probable es que esos resultados se hayan conseguido a fuerza de generar ciertos hábitos. El tema es que algunas veces son inconscientes, no se dan o no son deliberadamente creados esos hábitos. Entonces, si tenés buenos hábitos o hábitos de higiene financiera, esto como lavarte los dientes todos los días, ¿no? O sea, cualquier persona sensata sabe que y conoce la importancia de cuidar su higiene bucal y bueno, acá lo que vamos a hablar es de tu higiene financiera. Entonces, aquellos que tienen mejores resultados financieros en su vida se debe probablemente a que han desarrollado un set de hábitos que los ponen en mejores condiciones que otras personas que no lo han logrado o nunca se lo han planteado, quizás nunca se han puesto a pensar qué tipo de hábitos les convendría tener respecto al dinero. Entonces la idea de charlar un poco en esta mini clase es ese punto. Ahora te voy a mencionar algunas de las cosas que me parece importante tener en cuenta, porque luego a lo largo del toolkit vas a ver que están aplicados estos hábitos. O sea, en el toolkit financiero, cuando lo pensamos con los chicos, lo armamos para capturar ciertos hábitos que son pilares para una salud financiera de largo plazo y sostenible. Primero déjame que te cuente una definición de enfermedad que para mí simplemente es un estado de malestar. O sea, cuando no tengo bienestar, bueno, estoy enfermo, hay algún desbalance, algún desequilibrio. Y eso puede pasar también no solo físicamente, sino en tus finanzas. Tenés un desequilibrio financiero o estás fuera de eje y no entendés bien el tema del dinero o cómo ganar más dinero o se te va muy rápido de las manos. Entonces, puede ser que incluso hayas desarrollado patrones de comportamiento basados en hábitos que son tóxicos o son nocivos para tu salud financiera de largo plazo. Y de eso es lo que queremos charlar. También quiero ir un poquito más profundo y te voy a contar una experiencia personal donde yo llegué a darme cuenta que no estar enfermo es bastante diferente a estar sano. Parece que es la misma cosa, pero déjame que te cuente. Alguna vez yo empecé a tener problemas que no sabía por qué. Comía algunas cosas que no sabía qué y de repente me sentía mal. Eso se fue agravando, en algunos momentos recuerdo que había episodios donde, sobre todo a la noche, si comía pesado, después me despertaba a las madrugadas con unos dolores y unas, así como que me doblaba del dolor hasta que tenía que llamar al médico. Venían a casa, me inyectaban y listo, se me pasaba. Pero cuando se repitieron estos eventos algunas veces, dije, bueno, acá está pasando algo. De hecho, uno de los enfermeros que en ese momento vino me recomendó que fuese a ver un cirujano, porque probablemente me dijo, se trata de cálculos en la vesícula, que a tu edad, bueno, ok, me fui obviamente a ver a una persona en gastroenterólogo, un especialista en el tema, y básicamente el diagnóstico era eso, tenía cálculos en la vesícula. Entonces la solución propuesta era operar y sacar la vesícula. Entonces con eso se resolverían esos episodios y esos dolores que yo experimentaba. La realidad que me pareció como una solución muy simplista y no sé si yo estaba de acuerdo, sin entender nada en ese momento. Entonces la verdad que lo cuestioné al médico y le dije, ¿y por qué no sacar solo los cálculos? Si el problema son los cálculos, bueno, para hacerla corta,
no era un procedimiento, o sea, sacan la vesícula y listo. Y yo me puse a pensar, ¿y para qué está la vesícula en el cuerpo? O sea, ¿por qué la van a sacar? Alguna función tiene que tener. Entonces medio que me aparté de la medicina tradicional o de ese y nunca me operé. O sea, lo resolví de otra manera. Me puse a estudiar. ¿Sí? De hecho, me di cuenta que se podían hacer limpiezas hepáticas y eliminar los cálculos de modo natural, cosa que hice. Entonces, para mí en ese momento me di cuenta que en realidad ese problema o esa situación o ese síntoma estaba ahí presente para indicarme o para avisarme de algo. Yo probablemente no me estaba alimentando lo bien que me alimento ahora. De hecho, ese problema, ese cálculo en la vesícula, a mí lo que me puso es en un espiral de crecimiento y de tomar la salud, ¿sí? Como tomar el timón de mi salud y apartarme de la medicina tradicional o de lo que querían hacer en ese momento los médicos y de repente aprendí a comer. Eso me llevó a estar mucho más sano, estar mejor, sentirme mejor, con más niveles de energía. Entendí, yo pensaba que comía bien, pero en realidad no, porque mi cuerpo estaba siendo un síntoma. Entonces, cuando pude darme cuenta, ampliar mi conciencia en ese aspecto, bueno, pasaron cosas muy interesantes, bajé de peso, recuperé el cuerpo que tenía cuando era adolescente, por ejemplo. Bueno, y con tus finanzas pasa lo mismo. O sea, por ahí quizás no estás enfermo, pero tampoco estás sano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un ejemplo concreto. Si en tus finanzas estás ganando todo tu dinero en un empleo en relación de dependencia, por ejemplo, sin ahorrar, sin tener reservas o quizás ahorrando muy poco, probablemente no estés sano. Tampoco estás enfermo, porque en definitiva podrías seguir así toda tu vida, pero vas a tener que seguir trabajando toda tu vida para poder conseguir ese dinero. Entonces acá la clave es desarrollar salud financiera de largo plazo, conseguir que en algún momento puedas dejar de trabajar, si es que eso querés, o trabajar porque te gusta, no porque tenés la necesidad de hacerlo, ¿se entiende? Entonces ahí es donde apuntamos con estos hábitos de salud financiera, porque si perdés de ese trabajo sin aviso por alguna circunstancia impredecible de la empresa, de la economía, del contexto global o lo que fuese, quizás pasás de esa supuesta no enfermedad a una enfermedad terminal financieramente hablando y muy rápido, sin escala, porque si no tenías encima un fondo de reserva o guardado algún dinero para afrontar situaciones como esa, eso puede transformarse en un problema, más si sos sostén de familia. Entonces, con el Toolkit nosotros lo que queremos es ayudarte a construir esos hábitos de higiene financiera. Y ahora vamos a mencionar algunos de los errores clásicos o de los hábitos o comportamientos tóxicos con respecto a tu finanza y luego, por contraposición, cuáles serían los hábitos que te vamos a recomendar incorporar a la luz de todas estas herramientas que te estamos compartiendo. Entonces te voy a leer acá algunos de los hábitos o de los comportamientos tóxicos que me apunté como para repasarlos y charlar un poco de eso. Cosas que deberíamos evitar o eliminar, ¿no? No saber en qué se nos va el dinero, por ejemplo. No contar con un fondo de reserva. Tener una única fuente de ingresos. No saber o no haber aprendido todavía a tomar riesgos inteligentes. Nunca planificar tu futuro financiero o vivir endeudados. Todos estos son problemas bastante habituales o comunes en la mayoría de las personas, por eso es lo que los traemos acá. Hay más, pero estos son como que los principales o los que más se repiten. Entonces fíjate, hacete como una autoevaluación de qué nota te pondrías en cada uno de esos categorías o de estos hábitos que no son tan buenos para tu finanza y que estamos mencionando. Capaz que algunos no te parecen un problema, pero justamente ese es el punto. Entonces, ¿cuáles serían los hábitos que queremos instalar o desarrollar con el toolkit o haciendo que vos puedas empezar a utilizar ese toolkit a tu favor para planificar tu retiro?
hay un hábito que es clave, que lo vimos por ejemplo en el curso de fitness financiero inicial, pero aún si no lo hiciste, probablemente esto está en todos los libros de finanzas. Cualquier persona, cualquier experto en finanzas seguramente ya lo escuchaste antes, y es el hábito de pagarse a uno mismo primero. Esto lo vas a ver que en la clase de presupuesto, donde analizamos, y en los tutoriales de la hoja o de la solapa de presupuesto vas a ver que lo primero que viene después de colocar tus ingresos es el renglón donde vos destinás parte de esos ingresos a pagarte a vos mismo primero. ¿Para qué? Para generar tu fondo de retiro, para generar tu fondo de reserva primero, para invertir a largo plazo, digamos. Entonces ese es un hábito de salud o de higiene financiera que queremos instalar si es que no lo tenés ya constituido o adaptado a tu realidad. Construir tu fondo de reserva es otro de esos hábitos claves para la salud financiera, porque ese es un colchón de liquidez que te permite afrontar estas situaciones como la que mencionábamos. Después va a haber una clase donde vamos a explicar y profundizar un poco más este concepto, pero pensalo como que es el airbag de un auto, digamos. Entonces, si de repente hay un choque, bueno, eso te protege. Construirte múltiples fuentes de ingreso. Ese es otro hábito de salud y de higiene financiera. Entonces, ¿qué pasa? Si perdés un trabajo o perdés solo parte de tus ingresos, pero no todo, entonces si a eso le sumas que tenés un fondo de reserva, bueno, ya tu situación financiera es otra, estás mucho más sólido. Es como que estás más preparado para que cualquier cosa pueda pasar y a vos no te afecte significativamente o de un modo que no puedas sobrellevar. Aprender a tomar riesgos inteligentes es crucial, digamos. Esto no es algo que vamos a desarrollar mucho en el toolkit, pero es algo que sí se ve en los cursos intermedios o avanzados de fitness financiero, o que trabajamos mucho en el gimnasio de fitness financiero, donde una vez que vos ya conquistaste ese lugar de tener tus excedentes y poder trabajar ese dinero para que ese dinero genere más dinero para vos. Entonces, ¿cómo invertirlo? ¿Sí? Obviamente, ahí está el famoso refrán este que dice: el que no arriesga no gana. Entonces acá el punto es aprender a tomar riesgo de modo inteligente, no apostando tu dinero que tanto trabajo te costó conseguir, sino invirtiéndolo, sabiendo exactamente qué estás haciendo. No hay garantía de resultado, pero sí hay una expectativa de que cuanto mejor lo invierto y en instrumentos que son adecuados a tu perfil, mejor va a ser tu rentabilidad de mediano y de largo plazo, y va a estar coherente o alineado con la posibilidad de tu retiro y de tu plan de retiro, que sí es algo que trabajamos mucho y fuerte en el toolkit. La posibilidad de pensar a largo plazo, el hábito de planificarte a largo plazo, de planificar tus finanzas. Si no te pones a pensar esto, nadie lo va a hacer por vos. Entonces, ¿cuándo te querés retirar? ¿De qué modo te querés? ¿Cuánto vas a necesitar para retirarte? Bueno, todo eso, una vez que estemos cargando los datos en las distintas partes o solapas del toolkit, vas a ver que te va a quedar muy claro y vas a ver la factibilidad de ese plan. Entonces vas a poder tomar decisiones muy concretas para hacerlo cada vez más cercano, más factible y que a vos te sirva. Y básicamente creo que también todo esto habla de un proceso de orden financiero en tu vida. Entonces, aprender a priorizar sobre todo a priorizar tu tiempo, porque habitualmente las personas que se acercan a nosotros están sin tiempo. Algunas puede ser que tengan el dinero, pero no tienen el tiempo, ¿sí? Entonces, el problema acá es poder priorizar ese tiempo, poder ir liberando parte de ese tiempo. ¿Para qué? Para dedicarlo a esta herramienta, para dedicarlo a crecer, para dedicarlo a estudiar en las cosas que todavía no manejas o no pudiste resolver, de modo que eso impacte cada vez mejor en tus finanzas, te ponga en una situación más sólida. Y eso va a ir liberando y liberando tu energía, tu foco, tu creatividad y tu mejor aporte para dedicarlo a vos mismos, a construir ese plan de retiro y a sostenerlo en el tiempo. Entonces, redondeando un poco todo esto, lo que intentamos es darte una herramienta muy concreta que te ayude a forjar esos hábitos de higiene y salud financiera de modo sostenible. Porque, como dice la frase que te dejé acá en esta placa, florecer es inevitable cuando el contexto es propicio.
Entonces esto que observamos tan claro en la naturaleza, también puede pasar así de fácil y fluido y sin trabas en tu contexto personal. Lo que pasa es que necesitamos generar ese contexto adecuado. Entonces mucha gente no sabe en qué se va el dinero, no tiene idea cómo lo gana, si esa manera de ganar su dinero es la que más le conviene o habría otras y cuáles serían para vos, para tu caso en particular, las que más te convienen. Entonces, con el toolkit vas a ir viendo que cada una de las herramientas y de las solapas y de las secciones que tenemos pensada es para que se genere ese contexto propicio donde simplemente se desarrolle tu bienestar financiero sostenible y de largo plazo.